Hola, muy buenos días. En este domingo os envío un fuerte abrazo a todos y deseando sobre todo que os encontréis bien, que estéis disfrutando de las bendiciones del Señor. Estamos en vísperas de esta fase 2 donde tendremos más libertad para movernos y bueno, evidentemente pues esto nos traerá, digámoslo así, un poquito más de libertad, ¿no? Como ciudadanos, pero recordemos siempre que tenemos que guardar esas precauciones que nos recomiendan las autoridades. Por lo tanto, espero que seamos capaces de haber aprendido algo y de también tener ese cuidado, esa precaución. Muy bien. Bueno, aquí estamos una vez más saturando las redes, ¿no?, del Evangelio, saturando las redes con la palabra. Por mucho confinamiento que podamos tener, por mucho virus que esté por el mundo, la palabra de Dios va a seguir viva, va a seguir andando, va a seguir marchando y va a seguir llegando hasta muchos sitios. Bueno, ha transcurrido más de 2 meses desde que no hemos podido tener contacto presencial, ¿verdad?, como pueblo, como iglesia, pero los verdaderos lazos espirituales que nos unen, el anhelo por seguir a Cristo, pues siguen intactos. Y eso es lo más importante. Es más, incluso han salido fortalecidos porque algunas familias han tenido que soportar pruebas bien duras, ¿verdad?, de luto. Y desde aquí les envío un fuerte abrazo y deseo el consuelo del Señor para sus corazones. Pero repito, yo creo que con todo esto vamos a salir fortalecidos, vamos a haber aprendido cosas nuevas y sin duda que esto va a cambiar nuestra perspectiva de lo que somos y de lo que es la Iglesia también. Bendito sea el Señor. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Precisamente por esto hoy la palabra que vamos a compartir y que os invito a que meditemos en ella, pues es muy pertinente, es muy apropiada. Pero antes de pasar a la palabra, me gustaría compartir con vosotros tres verdades que sobresalen en este tiempo. La primera de ellas es que fuimos creados como pueblo de Dios para relacionarnos y ningún esfuerzo virtual, por bueno que éste sea, puede reemplazar lo delicioso que resulta el tener las relaciones y la comunión presencial entre los hermanos. Por eso es que el salmista en el Salmo 133 decía aquello de que mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Por lo tanto, por muy bueno que sea el sistema virtual, pues lógicamente la presencia de los hermanos no puede ser sustituida. En segundo lugar, que esta separación también nos presenta una oportunidad inigualable para despertar en el corazón del pueblo de Dios un lamento genuino, un clamor y un anhelo profundo y sincero por volver a reunirnos para adorar juntos al Señor, para poder adorarlo, para poder recordar sus maravillas, la maravilla de su redención. Juntos de eso precisamente vamos a hablar hoy, ¿no?, de recordar su redención. Por lo tanto, como aquellos cautivos que estaban en Babilonia, que nos relata el Salmo 137 cuando dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allá los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo: cántennos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Ahí tenemos el anhelo de aquel pueblo que se hallaba cautivo en Babilonia y los que los tenían cautivos le decían: cántennos. Bueno, lógicamente lo que salía de su corazón era un clamor, era un lamento, era un llanto, ¿no? No eran canciones de alegría precisamente. Por lo tanto, la segunda cosa que destacaría de este tiempo, de estos 2 meses y pico que llevamos separados, es que es un buen momento para que clamemos al Señor, para que anhelemos sinceramente volver a estar juntos. Por lo tanto, la pandemia no va a conseguir callarnos, no va a conseguir separarnos, no va a conseguir que las cosas de Dios se paren. ¿Por qué? Porque están intrínsecamente unidas a nuestro corazón. Y en tercer lugar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que era el templo, ¿no? El templo físico, el templo que comenzó con el tabernáculo aquel en el desierto cuando salieron de Egipto. El tabernáculo era el lugar físico donde el pueblo se encontraba con Dios por medio de sus sacrificios y de sus ofrendas. Luego más tarde sería el templo de Salomón.
Y más tarde, una vez destruido este, se levantó un nuevo templo que levantaría Herodes y es el que estaba de pie cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra. Luego este templo también fue destruido. Y lo cierto es que a pesar de eso, los hombres, las personas, nos hemos empeñado en levantar templos, en levantar iglesias, en levantar locales, en levantar catedrales, porque es algo que va intrínsecamente unido a nosotros. Pero esto nos haría olvidar la esencia de lo que es verdaderamente un encuentro con Dios, en lo personal, en el corazón. Cuando el Señor Jesús dijo aquello de destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, venía a querer decir que Él iba a ser nuestro templo. Por lo tanto, aunque hoy no contemos con esa presencia en los locales, en esos templos físicos, sí que tenemos el templo que es Cristo. Es por medio del cual nos unimos a Dios, en el cual estamos juntos adorando. Decía el Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 22, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, el Cordero, era el templo. Es decir, tenemos 3 cosas que sobresalen en estos 2 meses y medio. Uno, ningún sistema virtual va a sustituir la armonía y la bendición que supone estar juntos. En segundo lugar, lógicamente, todo esto debería de levantar un clamor en nuestro corazón a favor de volver a estar juntos. Y en tercer lugar, que no perdamos nunca la perspectiva de que nuestro templo es Cristo. No es un local físico, no es algo que podamos palpar, es Él. Él va a ser y es nuestro templo. Él es el lugar de encuentro. Bueno, pues dicho eso, me gustaría pasar a la palabra. Vamos a volver a retomar la epístola de los Corintios, donde la dejamos cuando todo esto empezó, hace 2 meses y medio. Fue precisamente en el capítulo 11 de la primera epístola de los Corintios. Estábamos hablando de las tradiciones, del velo, del orden dentro de la creación y dentro de la Iglesia, y lo veíamos muy claro. Y hoy lo que nos toca ver es acerca de la Cena del Señor, las instrucciones acerca de la Cena del Señor. Y vamos a verlos en 4 pasos. Primero vamos a ver el contexto, cómo lo estaban desarrollando los corintios. En segundo lugar, vamos a ver cómo lo instituye Pablo, cómo lo recoge del Señor. En tercer lugar, vamos a ver qué es necesario para poder participar de esa comunión, de esa Santa Cena. Y en cuarto lugar, pues vamos a ver que el protagonista es Cristo y la exhortación que nos hace Pablo. Por lo tanto, os invito a que os situéis en el capítulo 11 de Primera de Corintios a partir del versículo 17. Lógicamente, la Cena del Señor, aquellas reuniones comunitarias cuando se reunía la Iglesia para compartir el pan, compartir el vino, compartir las bendiciones, pues lógicamente deberían ser un ejemplo de reuniones, ¿verdad? Pero lejos de eso, vamos a ver en qué se habían convertido en aquella Iglesia de Corinto. Y me vais a permitir que le pida al Señor, a nuestro Padre, que en esta mañana nos hable por medio de su palabra. Padre, te rogamos que tú le des vida a tu palabra, que tu Espíritu Santo esté con todas aquellas personas que ahora están viendo y escuchando esta palabra tuya y que tú, Señor, pues les bendigas con tu exhortación, con tu consuelo, con tu instrucción, Señor. Padre, yo me hago a un lado, me quito del centro para que seas tú el que ocupe el lugar y el protagonismo de esta mañana. Bendice, Padre, los corazones que van a escuchar y que después de escucharla, Señor, sintamos un deseo fuerte de estar más cerca de ti. Padre, que tu Espíritu Santo toque cada una de nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Como digo, estas cenas del Señor o estas reuniones de comunión, estos ágapes que se realizaban en la iglesia de Corintio, habían tomado unos derroteros que no eran ni mucho menos los que se esperaban de una iglesia. Dice el versículo 17, pero no os alabo o no puedo elogiaros cuando os doy estas instrucciones, porque cuando os reunís no es para mejor, sino para peor. Hacéis más daño que bien. Bueno, Pablo debe corregir la mala conducta en estas reuniones y lo hace por medio de la instrucción. Y esta es la primera enseñanza que debemos tomar de este versículo. Dice, cuando os doy estas instrucciones. Pablo está viendo que la situación, el derrotero en el que se están dando estas reuniones no es el apropiado ni mucho menos. Ni mucho menos. Dice que llegan a hacerse más daño que bien. Pero él
toma la instrucción como herramienta para corregir todo esto. Y lo curioso es que nosotros deberíamos también, como Iglesia, como creyentes, entender que cuando algo se está desviando de lo correcto, es precisamente la instrucción lo que debemos utilizar como herramienta para corregir los errores, para corregir las desviaciones. No tanto el separar a las personas o el apartarlas definitivamente, o no tanto el discriminarlas o juzgarlas, sino tratar de instruirlas por medio de la palabra. Pero la situación realmente era lamentable. Diga Pablo que hacen más daño que bien, bueno, era un poco la descripción de cuál era la situación en esta iglesia cuando se reunían a celebrar la Santa Cena. Dice el versículo 18, porque en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia o como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. La expresión en la iglesia no apunta a un edificio, sino apunta más bien al cuerpo reunido para el culto y para la alabanza y para la adoración en un lugar. Normalmente en aquella época no había iglesias al uso como ahora las tenemos o como es habitual que las tengamos, sino que se reunían en la casa de alguien pudiente, alguien que tenía una casa amplia y que tenía medios para poder invitar a la iglesia. Y se reunían en estas casas, normalmente. Entonces, cuando él dice que os reunís como iglesia, no quiere decir, o no deberíamos de pensar que estaban yendo a la iglesia como lo hacemos nosotros, o lo hacíamos hasta hace 2 meses y medio. Dice el versículo 19, porque debe haber disensiones entre vosotros para que los que son creyentes probados se hagan evidentes, reconocidos entre vosotros. Bueno, antes estaba hablando de divisiones, y es que como veremos más adelante, cuando invitaban a estas personas a la iglesia a venir a una casa a celebrar la Santa Cena, ocurría que no se esperaba, incluso se discriminaba a los que no tenían nada, a los pobres. Claro, esta discriminación llevaba también luego a un rechazo, y ese rechazo lo llevaba a una división. Corintio, esta iglesia en concreto, pues era muy dada a las divisiones. Unos eran de Apolos, otros decían que eran de Cristo, otros decían que eran de Pablo. O sea, la división era algo muy habitual y hoy en día sigue siendo exactamente igual. La iglesia, los creyentes, por una causa o por otra, tendemos a tomar partido y esto crea divisiones. Y dice en el versículo anterior que él cree que sí que había divisiones entre ellos. Dice, lo creo. Dice, pero debe haber disensiones. Claro, la diferencia entre, en algunas traducciones también dice aquí, divisiones, para que los que son creyentes probados se hagan evidentes o reconocidos entre vosotros. Yo haría una diferencia en la traducción y sí que matizaría entre lo que es una división y lo que es una disensión. Una disensión puede ser un enfoque diferente entre dos hermanos o entre varios hermanos frente a una doctrina o a una enseñanza. Entonces, la disensión lo que hace es destapar a las personas que realmente, bueno, están llevando una vida correcta y están tomando la doctrina como deben de tomarla. Es decir, la prueba viene de parte de Dios, no es que nosotros como creyentes tengamos que probar a otros creyentes, ni mucho menos. Las disensiones vienen solas, es decir, la diferencia de matices, de enfoques, diferencias, estas disensiones, dice que son buenas, que de alguna manera lo que permiten es que se levanten o que sean evidentes las personas que son reconocidas o que llevan una vida acorde a lo que es la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Ahora estos días estaba hablando con una persona que me recomendó que viera un canal de YouTube donde se realizaban enfrentamientos, contiendas entre dos personas de diferentes iglesias. Y eso parecía un ring, parecía un cuadrilátero de boxeo. O sea, es decir, esta persona invitaba a que vendieran otros para contender con ellos. Bueno, nada más lejos de lo que el Señor espera de nosotros. Pero aquí Pablo viene a decir, bueno, es normal que haya disensiones. Es más, las personas que realmente están llevando una vida apegada a Cristo, una vida de obediencia a Cristo, por medio de estas pruebas que Dios les da, salen fortalecidos y de alguna manera la doctrina que están impartiendo es una doctrina probada, ¿vale? Es decir, eso es necesario. Pero estas personas que están de alguna manera contendiendo en Internet y buscando contienda, pues están muy lejos de lo que Cristo espera de nosotros. Si alguna vez tenemos que contender, pues tendríamos que hacerlo como lo haría Cristo, con lágrimas en los ojos. Dice que cuando miró Jerusalén el Señor y vio a Jerusalén, dice que comenzó a llorar viendo la ciudad delante de él.
diciendo: cómo quisiera hoy que tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. En esta ocasión que Cristo, cuando miró Jerusalén, comenzó a llorar. Quería instruirla, quería direccionarla, quería bendecirla, pero Jerusalén rechazaba su enseñanza y él lloró. Nosotros, cuando estamos en disensión con alguien, deberíamos de intentar instruirlo, deberíamos intentar reconducirlo, pero no nos olvidemos de hacerlo con gracia y con verdad, porque la verdad en sí misma y por sí sola no hace sino daño si no va acompañada del amor y de la gracia que necesitamos. Por eso recordemos que siempre que tengamos una disensión con una persona dentro de la Iglesia, lo deseable y lo aconsejable y el ejemplo lo tenemos en Cristo, es hacerlo con lágrimas, es hacerlo por amor, considerar a esa persona, estimarla, intentar reconducirla. Dice el versículo 20: por tanto, cuando os reunís en el mismo lugar, no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma, se apresura a comer su cena antes que los demás. Uno se queda con hambre y el otro se emborracha. Bueno, este es el escenario. O sea, llegaba un momento en que los unos no se esperaban a los otros. Bueno, incluso los incrédulos, cuando están comiendo, se esperan los unos a los otros para comenzar a comer. Bueno, pues estos creyentes de Corintios ya llega un momento que ni siquiera eran corteses en ese sentido. No guardaban ni las normas de urbanidad. O sea, es decir, ni se esperaban. Pero no era solamente eso, es que se comían lo suyo y no compartían sus alimentos con otros. Por lo tanto, el ambiente y el contexto en el que se estaba dando todo esto en esta iglesia era lamentable. Dice que algunos incluso llegaban a terminar borrachos. Esto era insostenible y Pablo tiene que intervenir y tiene que instruir a estos hermanos. Es aquí donde Pablo tiene que hacer memoria, tiene que hacer mención de lo que significaba la cena del Señor. Una cena que se debería caracterizar por todo lo contrario. Es una invitación que Cristo hace para que estemos juntos, para que participemos, para que nos gocemos, para que sintamos la bendición de Dios. Bueno, estos habían acabado despreciándose, dividiéndose, no esperando, saltándose todas las normas. Y no solamente es eso, es que llegaban a acabar borrachos. Y este es el contexto en el que Pablo da esta instrucción. No lo olvidemos. Es importante que cuando vayamos a tomar una palabra leamos el contexto y veamos qué estaba sucediendo y a quién va dirigida esa carta, porque si no podemos caer en el error de tomar doctrinas que no tienen nada que ver con lo que quiere decir el autor, Dios por medio de Pablo. Dice el versículo 22, porque ¿acaso no tenéis casas para comer y beber o despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen, a los pobres? ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo hace una pregunta retórica, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a decir? Ante esta situación, ¿qué puedo decir? Debemos decir algo muy claramente, que Cristo como cabeza del cuerpo ama y estima a cada miembro de su cuerpo, a cada miembro de su iglesia, cualquiera que sea su condición, tanto si es rico como si es pobre. Además, ninguna parte del cuerpo podría permitirse o puede permitirse el lujo de ignorar a otros. Pablo se sirve de una pregunta, como he dicho, hacia los creyentes ricos y les dice, si se dan cuenta de que al humillar a los pobres están despreciando a la iglesia como cuerpo y con ello también están despreciando a Cristo. Porque cuando estaban despreciando a los pobres, los estaban separando, los estaban dejando aislados, eso también se lo estaban haciendo a Cristo. Entonces, en este contexto en el que nos encontramos y en el que nos describe perfectamente Pablo, nos encontramos la instrucción o la doctrina de la institución y la fórmula también de la cena del Señor. Y como digo, y repito otra vez, la cena del Señor, la comunión durante la comida a la que nos invita Cristo, debería ser un momento de bendición, de expresión de afecto fraternal, de cariño, de palabras de aliento, de estímulo, más que de rechazo, de separación. Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, cuando Pablo dijo a los corintios que no sabía qué decirles, no es que no sabía qué decirles realmente, sino que estaba
perplejo ante lo que ocurría en aquella iglesia. Y entonces es que empieza a dar esta instrucción acerca de lo que debería ser realmente la cena del Señor. Y les enseña el verdadero significado y la manera correcta de celebrarla. ¿No? Los creyentes deben entender que cuando comen el pan y beben la copa del Señor, en esos momentos son invitados a la mesa del Señor por el mismo Señor. Si los cristianos participan sin amar a los que están participando de la mesa, a los miembros de la Iglesia, pues están deshonrando realmente al mismo Señor. O sea, es decir, deshonrar a un hermano, por pobre que sea, o porque sea diferente a nosotros, significa que estamos deshonrando también a aquel que murió por él, ¿no? Aquel que lo redimió. No sabemos exactamente cómo Pablo dice que recibió del mismo Señor esta instrucción. Y unos dicen que fue porque Pedro le instruyó, los apóstoles le instruyeron cuando estuvo en Jerusalén, otros dicen que fue por revelación directa de Cristo. Bueno, tanto si es de una manera o como si es de otra, lo que es realmente importante es que la instrucción viene de Cristo mismo. Eso es lo importante. No nos podemos parar en los matices y podría ser tanto una cosa como otra. El caso es que él la recibe de Cristo o por medio de los apóstoles o directamente. Las palabras de la institución se originan en el Señor. Eso lo deberíamos de tener claro. Ahora, ¿cuándo se instituyó esta cena del Señor? ¿Cuándo? Pues en el contexto de la Pascua. En Jerusalén fue en aquella última cena cuando el Señor se encuentra con sus discípulos y, lógicamente, después de lavarles los pies, después de instruirlos, después de enseñarles, el Señor toma el pan y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, o que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Ese es el contexto donde se origina la cena del Señor, en aquella última cena en Jerusalén, justo antes de que el Señor fuera traicionado y entregado. Allí es donde comienza, ahí es donde se instituye realmente. Y Pablo toma estas palabras y las transmite a la iglesia de Corinto y quiere que ellos lo recuerden. Realmente los teólogos, ante estas palabras de tomad y comed, esto es mi cuerpo, han estado discutiendo durante siglos sobre si el cuerpo, ese pan, se convertía realmente en el cuerpo de Cristo o no. Viendo la situación en aquella última cena, creo que Cristo era Cristo y que el pan que tenía en la mano era pan, y el pan lo partió y lo dio. Por lo tanto, creo que está muy lejos de la realidad de aquella última cena el que aquel pan se hubiera convertido en el cuerpo de Cristo y tanto Cristo mismo como aquel pan fueran una misma cosa. Yo creo que realmente ese pan era un símbolo de lo que era Él y de lo que iba a pasar con su cuerpo y de lo que Él iba a hacer poco después, porque iba a ser entregado por todos nosotros. Estos hechos históricos que luego acontecerían son hechos reales, históricos, que hoy tienen un significado y que hoy tienen una repercusión en cada una de nuestras vidas. Cuando recordamos a través de la cena el sacrificio de Cristo, no estamos haciendo mención a una historia inventada, sino que estamos haciendo un recordatorio de un hecho histórico que para mí y para ti tienen una repercusión real, tienen un significado real. Dice el versículo 25, vamos avanzando, de la misma forma, tomando también la copa después de cenar, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, dice el Señor. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. En Lucas, capítulo 22, verso 20, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. La cena de la Pascua judía normalmente tenía 4 copas. Esta copa en concreto, la que toma el Señor, era la tercera copa, era la copa que se llamaba copa de la bendición. Y esta es la que está dando, es la que está compartiendo con sus discípulos. Y aquí la palabra pacto, utiliza el Señor este nuevo pacto. El pacto apunta a una disposición unilateral que Dios hace con nosotros, a nuestro favor, y nunca deberíamos entenderlo como un acuerdo mutuo entre dos partes que están a la misma altura. No, es algo que Él hace, es su obra y a nosotros nos hace partícipes. Es un pacto en su sangre, lógicamente. Todos los que participan del único pan están diciendo que participan de ese cuerpo de Cristo, y todos los que participan de la copa están diciendo que también están participando, de que son esa comunidad del pacto nuevo que Cristo establece. El mandamiento, por lo tanto, es
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y junto con el bautismo son las dos únicas ordenanzas que Cristo nos dejó. La Santa Cena, recordar el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, y el bautismo. Pero en la Biblia, en el Evangelio, solamente encontramos estas dos ordenanzas. Dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamáis o anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo ahora añade su propio resumen. Dice, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamáis, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos para partir el pan, para tomar la copa, pues lógicamente lo que estamos haciendo es proclamar lo que Cristo hizo, porque lo creemos, y anunciar también que Él volverá. A veces cuando pensamos en la Santa Cena siempre pensamos en nuestros vasitos y en nuestros trocitos de pan. Bueno, ahora ha llegado el momento en que esto es así, pero en aquellas cenas, en aquellas comidas de agapes, en aquellas comidas de amor, lo que se hacía era cenar realmente y se compartía el pan y se hacía memoria de lo que Cristo había hecho. Lógicamente y por defecto, pues nos viene a la mente los vasitos y cómo lo hacemos hoy en día. Pablo enseña que todos los que comparten el pan y beben de la copa están proclamando simbólicamente el valor que para ellos tiene la muerte de Jesús y recuerdan los beneficios espirituales que participar de del sacrificio de Cristo aporta a su vida. Están reconociendo cada uno de ellos la unidad que tienen en Cristo. Pues cuando nos reunimos para partir el pan y para tomar la copa, estamos diciendo que estamos unidos a Cristo y unidos entre nosotros. Por eso lo que estaba ocurriendo en Corintio era todo lo contrario. Era algo que no se parecía en nada a lo que Cristo esperaba de esa cena que Él instituyó. Proclamamos y anunciamos el sacrificio de Cristo, proclamamos y anunciamos su resurrección, pero también proclamamos y anunciamos su vuelta, su regreso, hasta que yo vuelva. En Corintio las condiciones de las fiestas del amor y de la comunión eran tan deplorables que no bastaba solamente con corregirlas recitando las palabras de Jesús. No bastaba. Se necesitaba un entendimiento profundo de lo que todo esto significaba. Deberíamos de hacer unas consideraciones prácticas aquí y parar por un momento y hacernos una serie de preguntas como creyentes, como cristianos. Cuando un cristiano participa de los elementos, de los símbolos, del pan y del vino o de la copa, debemos pensar siempre en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, en el perdón de nuestros pecados y en la presencia espiritual del Señor. Yo recuerdo cuando hace ya bastantes años tomé por primera vez la cena del Señor, tomé el pan y tomé el vino con mis hermanos y yo pensaba realmente que cuando tomaría el pan o tomaría el vino, pues ocurriría algo muy especial, tal vez sentiría algo especial. Claro, sí que sentí una emoción tremenda, además yo recuerdo que me quebranté, lloré, pues recordando precisamente la muerte de Cristo, recordando su amor por mí, recordando lo que Él había hecho por mí, pero lejos de cualquier otro efecto físico o cualquier otra cosa de otro tipo. Cuando un cristiano participa de los símbolos, lo que está haciendo es pensar en la muerte de Cristo en la cruz, pensar en su resurrección, pensar en que sus pecados han sido perdonados y pensar que el Señor volverá. Y pensar que ahí, aquí, ahora, también la presencia del Señor está con nosotros. Donde estás ahora, la presencia de Dios está contigo. Debemos reconocer cuando nos acercamos a la mesa del Señor que el que invita, el anfitrión, es Cristo, es Jesús. Él es quien me invita a mí, pero también quien invita al resto de los hermanos que están participando. Y esto es muy importante. No soy yo el que invita, es Él el que me ha invitado a mí y está invitando a otros. Por lo tanto, cuidado, a veces nos convertimos nosotros, o parece que somos nosotros los anfitriones, ¿verdad? Sin querer caemos en ese error. Pero no es así, es Cristo el que invita. Él es el anfitrión y me invita a mí, invita a otros. Ahora, también como mediador, Cristo me considera partícipe de ese nuevo pacto, parte de ese nuevo pacto. Me considera a mí, pero también los considera a los demás, a los que están participando en la cena. Y como Cordero de Dios inmolado en el Gólgota, me limpia de mis pecados. Pero si me ha limpiado a mí, también ha limpiado a los que están participando conmigo en su cuerpo,
en su sacrificio como maestro, me está enseñando a vivir para su gloria, a cómo expresarle mi gratitud, recordándolo una y otra vez, pero también lo está haciendo con mis hermanos. No solamente es mi maestro, es maestro de todos los que participan de la comunión con Dios por medio de Cristo. Y eso es algo que no debería olvidar nunca. Como parte del cuerpo de Cristo, yo soy uno más, pero los demás también están viviéndolo. Como fuente de bendición, lógicamente, el Señor me llena de gozo, me llena de alegría con su presencia continua. Pero debo pensar que lo mismo les está ocurriendo a mis hermanos cuando están disfrutando de la comunión con Cristo y de la comunión los unos con los otros. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la cena del Señor, tal como lo presenta aquí Pablo? Pues que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de confirmación, es un tiempo de testimonio, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de acción de gracias, es un tiempo para que oremos con fervor y le pidamos al Señor, ven pronto, Maranata. Vamos a seguir adelante. Este es el resumen. Esta es la institución de la Cena del Señor, la explicación que Pablo da. Ahora vamos a ver cómo poder participar de una forma digna de esa Cena del Señor. Y esto es muy importante. ¿Dónde vamos a entrar ahora? Dice el versículo 27, por tanto, quien quiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpable de profanar. ¿Qué es profanar? Lógicamente, profanar es hacerlo de forma irresponsable, de forma irrespetuosa o de forma ultrajante. Eso es tomar la cena del Señor indignamente y profanarla. Tomar indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, cuando pensamos en estas cosas, yo me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Cuando una persona se acerca a la mesa del Señor y participa de ella de forma indigna, profanándola, para que nos pueda servir de ilustración. Yo diría que es tomar la actitud que tomaron aquellas personas que cuando Jesús estaba colgado del madero de aquella cruz y pasaban delante de él, se burlaban de él y le decían aquello de a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, y se mofaban de él. Cuando hacemos participación de los símbolos o de la cena de una forma indigna, estamos de alguna manera burlándonos de los símbolos que Él nos dejó, indirectamente o directamente nos estamos burlando de quien la instituyó. Por eso digo que cuando una persona toma la cena o participa de la cena indignamente, la profana, es decir, es como si se burlara del Señor, de quien la instituyó. Versículo 28. Pero que cada uno se examine a sí mismo y así que coma del pan y beba de la copa. Pablo prescribe el autoexamen como fórmula para poder participar dignamente de estos símbolos, para poder participar de la Santa Cena y, por extensión, de todo tipo de reunión que se llame cristiana. Examínese a sí mismo y así que coma del pan y beba del vino. La idea no es que dejen de tomar la cena, no, la idea es que se autoexaminen previamente y luego lo hagan de forma digna, pero la invitación siempre es a participar, no a dejar de hacerlo. Nuestra condición puede cambiar cuando nos autoexaminamos, cuando vemos cuál es nuestra condición realmente y la llevamos delante del Señor, cuando nos arrepentimos, recibimos el perdón, recibimos la aceptación de Cristo y nuestra situación cambia. Lo peor que nos puede ocurrir en esta vida es que, aunque entendemos que Dios está esperando que le llevemos nuestro arrepentimiento a sus pies, lo peor que nos puede ocurrir es que pensemos que podemos seguir adelante, podemos solucionar las cosas por nosotros mismos. La solución que Cristo nos ofrece y que Dios nos ofrece siempre es que nos arrepintamos y que vayamos a Él. Muchas personas piensan que esto es algo duro porque supone el reconocimiento, una culpabilidad. Es necesario que reconozcamos nuestros errores delante del Señor y que tengamos un deseo genuino por cambiar nuestra situación y que le pidamos a Dios que nos ayude, primero perdonándonos y segundo dándonos el poder para no volver a caer en aquello que hemos caído. Pues cuando se trata de la Santa Cena, cuando vamos a participar de ella, debemos autoexaminarnos, debemos llevar a sus pies todas aquellas circunstancias que de alguna manera cargan y ensucian nuestra conciencia y no nos dejan hacerlo como debemos hacerlo de una forma digna. Por lo tanto,
La solución que Pablo propone para participar de la cena dignamente es el autoexamen. Cada uno se examine a sí mismo. La cuestión es que a veces queremos que otro nos diga si podemos participar o no. Pero Pablo se está alejando de eso. No se trata de que otro me diga si puedo participar o no. Aquí lo que está diciendo, examínate a ti mismo. Por lo tanto, el resumen sería que la mesa del Señor no tolera ni la incredulidad ni la indiferencia. Hacerlo de forma indiferente es horrible, indiferente. La cena es para los que expresan verdadera fe en Jesucristo y proclaman su muerte esperando su regreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que participar de la cena del Señor, si no estoy realmente proclamando, si no estoy anunciando lo que Cristo hizo y el valor que tiene para mí, no vale la pena. No lo estoy haciendo dignamente. Por lo tanto, esto es básico. El versículo 29 nos dice, porque el que come y bebe juicio para sí, si no discierne el cuerpo. ¿Qué es discernir el cuerpo? Es que podríamos estar comiendo con los amigos o con los hermanos en una casa, tener una cena o tener una comida o tener un almuerzo y estamos alimentando nuestro cuerpo, pero no estamos dándole ningún tipo de gloria al Señor. No lo estamos haciendo recordando lo que Él hizo por nosotros, ni recordando su resurrección, ni recordando que Él va a volver. Por lo tanto, vamos a discernir, vamos a separar de qué estamos hablando. Y estamos hablando de una reunión que la hacemos centrados en ese recordar, en ese anunciar y en ese proclamar. Entonces, cada vez que acudimos a la iglesia, cada vez que acudimos a la Santa Cena, que acudimos con nuestros hermanos, estamos reiterando lo que ya hicimos en el bautismo. Es decir, que creímos en Cristo, que lo tenemos por Señor y Salvador. Y cada vez que acudimos a la iglesia y tomamos la Santa Cena juntos unos con otros y partimos el pan, comemos todos del mismo pan, estamos anunciando una y otra vez que nos mantenemos en el camino, que nos mantenemos en Cristo y que mantenemos nuestra comunión con nuestros hermanos. Decir que tendríamos que tener nosotros algún tipo de mérito para poder participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor, no es que sea cuestión de que unos tengan méritos o más méritos o menos méritos, simplemente se trata de lo que cada uno ha creído y de lo que cada uno quiere expresar. Pero si vamos a participar, debe ser en esa condición, en esa forma digna. El versículo 30 dice, por causa de esto muchos entre vosotros están débiles y enfermos y muchos han muerto. Pero si nos juzgásemos correctamente, no seríamos juzgados. Cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, con los incrédulos. La palabra nos insta a hacer un concienzudo examen de nuestra vida moral y espiritual. Juzguémonos correctamente, cada uno. Examinémonos. Porque lo que quiere evitar es darles a los corintios la idea de que, como he dicho antes, otros sean quienes les juzguen, otros sean quienes decidan por ellos. Lo maravilloso y lo grandioso es que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí libre para decidir, libre para aceptar, libre para tomar lo que Él nos está ofreciendo. Dios nos da esa dignidad, Dios nos respeta tanto, esa gracia que Él nos está ofreciendo de participar de su mesa. Es un regalo inmenso, es algo que deberíamos de considerar muy seriamente. Deberías entender que Cristo siempre nos está invitando a reconciliarnos con el Padre, a reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio, no para un tiempo, sino para toda esta vida y para la eternidad. Y el versículo 33 nos dice claramente que, por tanto, mis hermanos, cuando os reunís, esperaos unos a otros. Uno tiene hambre, que coma en su casa. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. No confundamos. No se trata de una reunión para participar de ciertos alimentos y luego salir cada uno de allí. No. Las reuniones agape, las reuniones de comunión, las reuniones que se realizan en el nombre de Cristo tienen que tener otro sentido, tienen que tener otra esencia. A mí me gustaría, estamos concluyendo, cuando volvamos a tener reuniones físicas donde podamos compartir unos con otros, podamos estar físicamente juntos, no lo hagamos de una manera indigna, que no lo hagamos de una manera que
no consideremos lo que Cristo nos está ofreciendo. Participar de las reuniones con el pueblo de Dios, participar de la palabra, participar de la alabanza, participar de la adoración, es algo muy importante. Es algo que Dios estima muchísimo y es ahí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Deberíamos de volver después de este tiempo muy seriamente, muy transformados, habiendo aprendido algo. Este tiempo en el que no hemos podido estar juntos nos tiene que haber servido para comprender la verdadera importancia de las reuniones, la verdadera importancia de compartir el pan y el vino, la verdadera importancia de compartir la adoración, las oraciones, los estudios, la palabra, y esto es algo importantísimo. Aquí el verbo en griego que utiliza el apóstol es el verbo de homai, esperar a. Y este verbo le da un sentido de deseo, un deseo profundo en el corazón de compartir con otras personas nuestra fe, nuestra constancia, nuestra fidelidad, nuestra adoración, nuestra devoción. Eso es lo que Cristo desea, eso es lo que Cristo espera de nosotros. Cuando nos juntemos, que cuando nos reunamos precisamente con el deseo de estar compartiendo todo lo que Él nos da. Si los corintios se examinaban, se autoexaminaban a sí mismos, si se juzgaban correctamente, lógicamente eso debería de traer un cambio a sus vidas y también a sus reuniones. Lo mismo debería de pasar con nosotros, hermanos. Es bueno que esta palabra, como he dicho, la estudiemos ahora precisamente, que estamos cerca de poder volver a reunirnos, cerca de poder volver a participar del pan y del vino juntos. Considerar que este tiempo es un tiempo de enseñanza, es un tiempo de trato. Dios está trabajando en este tiempo. Los 2 meses y medio, espero y deseo sinceramente que Dios te haya hablado. Te puedo decir que en mi vida Dios ha hablado muy seriamente y muchas cosas las ha trastocado. Si pensamos que a veces lo más importante son las obras y las actividades que podamos llegar a hacer en la iglesia, nos estaremos equivocando. Lo más importante no son las actividades, lo más importante es el sentido y la esencia de por qué lo estamos haciendo. Estamos anunciando a Cristo, estamos realmente proclamando lo que Cristo hizo. Cuando hago cualquier tipo de actividad en la iglesia, cualquier tipo de reunión, debería tener en cuenta y muy claramente presente que todo es para la gloria y la honra del Señor. Él debe ser el centro de cada una de nuestras reuniones. Muy bien que esté con mis hermanos, por muy bien que me sienta. Lo más importante es proclamar y anunciar lo que Él ha hecho por mí y también por los que están conmigo. Esa es la verdadera esencia de cada una de nuestras reuniones, de cada uno de nuestros cultos. No lo olvidemos. Por lo tanto, y a modo de conclusión, Pablo no alaba a los corintios por sus reuniones, para nada. El contexto era desastroso, ya que causaban más daño que beneficio. Pero la pregunta que yo me hago en este día, ¿alabaría el Señor la actitud con la que yo acudo a una reunión hoy en día? ¿Qué llevo en el corazón? ¿Qué llevo en mi mente? ¿De verdad alabaría a Dios mi actitud, mi motivación para ir a una reunión? Es una buena pregunta para hacernos en este día. Dice Pablo que cuando se reúnen para la cena del Señor, algunos se quedan con hambre. La pregunta que me hago yo es, ¿realmente estás siendo alimentado por la palabra? ¿Es eso lo que buscamos cuando vamos a una reunión? Ser alimentado por la palabra, no por otras cosas, sino por la palabra, no por lo simpático que sea el predicador, no. No, lo que voy es a satisfacer mi hambre de la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Dice que unos se iban con hambre, otros se emborrachaban. Y hermanos, lo cierto es que hay borracheras hoy en día de emociones. Hay muchos cultos y hay muchas reuniones que se caracterizan por la borrachera de la emoción. Pero de verdad que no sirve de nada si nos emborrachamos de emociones, pero nuestro corazón no cambia en absoluto. Busquemos lugares y reuniones donde realmente salgamos satisfechos porque se predica la palabra de Dios tal cual está expuesta. Busquemos lugares donde no vamos a emborracharnos de emociones, que realmente estemos dándole honra a Dios. Lo peor de estas emociones y este emocionalismo es que a veces se confunde con el obrar del Espíritu Santo. Pero te voy a decir una cosa, si es el Espíritu Santo el que te lleva a esa emoción, tu vida habrá cambiado. Pero si cuando estoy en esa reunión o estoy en ese culto, yo me emociono, pero cuando salgo vuelvo a ser el mismo que era antes, ten por seguro
Espíritu Santo no ha hecho todo lo que tenía que hacer en tu vida o no me has dejado hacerlo. Habré salido muy emocionado, pero mi corazón no ha sido tocado por Dios. Por lo tanto, aquellos corintios, unos salían con hambre, hambre de palabra, diríamos hoy en día. Otros salían borrachos. Hoy en día salen borrachos de emociones. La palabra nos invita a que con frecuencia comamos el pan y bebamos de la copa juntos, como una proclamación de lo que el Señor ha hecho y con la expectativa de su venida. Asistir a las reuniones de forma indiferente, pues realmente lo que hace es menospreciar al que nos está invitando, que no es el pastor, que no es el hermano, que es precisamente Cristo. Cuando lo hacemos, cuando vamos a las reuniones de forma indiferente, a quien menospreciamos es al que nos invita. Cristo cree que tiene algo muy importante que darte y que decirte cuando te invita a una reunión. Por lo tanto, debemos discernir el cuerpo de Cristo, debemos discernir a la Iglesia, debemos discernir a los hermanos y debemos discernir a aquellos que estamos participando de la invitación que Cristo hace. Debemos mostrarles amor, debemos mostrarles afecto, debemos mostrarles cortesía, debemos mostrarles todo aquello que nos gustaría que nos mostraran a nosotros también. Esa es la Iglesia de Dios, reunida para participar del pan y del vino. Desearíamos sinceramente ver que muchos de los que están escuchando, y muchos ya lo están haciendo, lógicamente, pero desearíamos sinceramente que muchas más personas pudieran disfrutar de los beneficios de participar de una relación limpia y reconciliada con Dios. Desearíamos de verdad poder ver cerca de nosotros a personas que amamos, participando también de esta reunión en Cristo que hacemos habitualmente y que pronto volveremos a hacer. Desearíamos ver que muchas más personas pudieran participar de la paz, del gozo, del amor, de la templanza, del dominio propio, que es estar en comunión con Cristo. Concluyo con unas palabras de Cristo. Llegó a decir el Señor Jesús que los que el Padre me ha dado vendrán a mí y yo no los rechazaré. Por lo tanto, cuando sentimos la invitación del Señor a acudir, a buscar de su palabra, a reconciliarnos con Él, a oír de Él, a alabarlo a Él, a adorarle a Él, es Él el que nos está invitando. El Señor lo que nos dice es que sea cual sea la condición en la que nos encontramos, Él no nos rechaza. Él realmente desea que podamos participar de esa mesa que Él nos está ofreciendo, de ese pan que es su cuerpo, de esa copa que representa su sangre. El Señor dice que no os echa fuera, no echa fuera a nadie. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Cristo con las manos abiertas, brindándose. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo, dice el Señor Jesús, en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados en el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Por lo tanto, aprovechemos el momento para decirle sí a Cristo, para decirle quiero tener comunión contigo y quiero tener comunión con todos los que te han dicho sí. Y participa en todas aquellas reuniones teniendo en el centro de tu mente la esencia, el amor, el verdadero sentido que cada reunión debe tener, que pronto nos podamos ver participando del pan y del vino juntos, compartiendo ese pan, compartiendo ese vino. Que Dios te bendiga mucho. Amén.